algunos consejos a la hora de hacer un póster científico. Podemos preguntarnos qué es un póster científico. Y una definición podría ser un soporte, normalmente impreso, que nos permite comunicar información científica en un tiempo relativamente corto. Y el póster posee un presentador que transmite esa información. Es decir, a priori el póster no está pensado como un soporte independiente, sino que se vale del presentador para transmitir la información de manera rápida y eficiente. En los últimos meses, frente a la epidemia de COVID, los congresos han cambiado su forma y han adquirido un formato digital. Y es posible que nosotros tengamos que hacer nuestro póster en otro tipo de formato, por ejemplo, un video o un GIF. Vamos a ver que los consejos que aplican a los pósters clásicos también son trasladables a otros tipos de formato. ¿Para qué hacemos un póster? El objetivo siempre va a ser comunicar una idea. Todo el póster tiene que ser funcional a ese fin. Y además, el póster trata de comunicar esa idea entre 3 y 5 minutos. Eso no significa que nuestra interacción con quien nos escucha sea corta. Puede ser que el póster sea la excusa para iniciar una conversación mucho más larga con alguien que esté interesado en nuestro trabajo. Sin embargo, en lo que respecta al póster, la idea es que sea sintético. Y para ser sintéticos tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos comunicar. Como una caricatura puede transmitir una historia en unas pocas viñetas, nosotros tenemos que ser capaces de poder comunicar nuestro mensaje con unos pocos esquemas o gráficos. Un ejercicio útil es tratar de resumir la idea del póster en una o dos oraciones. Si nosotros sabemos muy bien y tenemos claro qué es lo esencial y qué es lo adicional, va a ser mucho más fácil preparar nuestro póster para poder contar. Vamos a tomar la estructura de un paper, es decir, con una introducción, con materiales y métodos, con resultados y conclusión. Esa estructura tiene la ventaja de que es conocida por todos y fácil de entender, y nos va a permitir comunicar nuestra motivación, nuestra estrategia experimental. Eso no significa que todo en el póster tenga que estar cerrado. Puede ser que aún nos falten varios experimentos para poder publicar nuestro paper. Pero eso no quita que todos los elementos del póster estén conectados en una secuencia lógica y fácil de seguir. El póster al cual estamos acostumbrados, si bien es aceptado mundialmente, no es la única forma. De hecho, se están proponiendo alternativas, por ejemplo, Matt Morrison es un estudiante de doctorado que ha propuesto otras maneras de hacer pósters y tiene unos videos en YouTube que están muy buenos y les recomiendo ver porque nos plantea repensar la forma en la cual diseñamos la sección de pósters. El póster tiene que depender de la conferencia en la cual se va a exponer. No vamos a hacer el mismo póster para una conferencia más general que para una más específica. Además, la presentación es más distendida que un simposio y generalmente uno puede ser más especulativo en lo que respecta a las conclusiones. Si bien uno no va a vender humo con su póster, uno puede ser un poquito más especulativo en comparación, por ejemplo, a un paper. Podemos utilizar PowerPoint, LibreOffice o programas del paquete Adobe para hacer nuestros pósters y hay varios tutoriales en internet que nos indican cómo usar estas plataformas para hacer un póster. Tenemos que pensar que ya desde el título del póster vamos a estar dando información. ¿Por qué escribir un título que sea complicado y que una persona tenga que ponerse a descifrar? Títulos cortos, de 2 renglones como máximo, que sean asertivos y que sobre todo comuniquen algo en concreto, son muy útiles. Pensemos que la mayor parte de la gente del Congreso lo único que va a ver de nuestro trabajo va a ser solo el título. Por ejemplo, en un póster mío, el título era Estudio del efecto de los metales de fluoruro sobre la PMCA. Ese título no transmite ninguna información. Si en cambio yo hubiese dicho, los metales de fluoruro estabilizan a la PMCA en estados idénticos al fosforilado, bueno, el que no esté en tema quizá no sepa ni qué son los metales de fluoruro ni la PMCA, pero sabe que ahí hay algo concreto. A estabiliza B. Yo ya desde mi título estoy dando información, estoy dando parte del mensaje que quiero transmitir con mi póster. La idea es que el título, como el póster, sea accesible al público general del Congreso y se piensa el título como el titular de una noticia, que tiene que ser corto y atractivo. Lo que tenemos que evitar es el póster tipo wall of text, es decir, un póster términos y condiciones, como un contrato. La gente no tiene mucho tiempo y si ponemos texto muy chiquitito no lo va a leer. Pensemos que mucho texto aburre y sobre todo asusta. Cualquiera sabe que un póster así con tanto texto uno va a tener que dedicar un montón de tiempo, quizás hasta 20, 30 minutos, en tratar de interpretar todo ese póster y poder llevarse algo. Lo que tenemos que hacer es poner la mínima cantidad de texto necesario de tal manera que quien lee nuestro póster pueda darse una idea de lo que habla.
Y este es un error muy común. De hecho, mis primeros pósters eran del tipo wall of text. ¿Qué información vamos a poner en la introducción? Vamos a poner la información que permita al lector o a quien lea, a la persona que está leyendo nuestro póster, ubicarse en el marco teórico del estudio. También podemos poner nuestra motivación, el objetivo, las preguntas a responder o la hipótesis, y eso ayuda a aclarar bastante. Y lo que también aclara es agregar un esquema de nuestro objeto de estudio para situar a quien lee nuestro póster de cuál es nuestro marco teórico de estudio. También en lo que respecta a los materiales y métodos, vamos a poner la mínima información necesaria, de tal manera de quien lee nuestro póster pueda juzgar si el diseño experimental fue el adecuado para responder la pregunta que queremos responder. No es necesario poner la composición del segundo buffer de lavado. Ese tipo de detalles lo podemos dar a demanda. Podemos tener en una hoja impresa todos esos detalles experimentales que a alguien le podrían interesar, pero que es demasiado puntilloso como para ponerlo en los materiales y métodos del póster. Pensemos también que una imagen vale más que 1000 palabras. Un buen esquema puede transmitir la misma información que muchísimo texto, pero de una forma mucho más atractiva. ¿Qué tamaño de letra vamos a usar? Vamos a tratar de que esa letra sea grande y preferentemente no bajar de los 20 puntos. Sí, 20 puntos. No es que es una regla a rajatabla, pero tenemos que pensar que si ponemos texto chiquitito, nadie lo va a leer. Y si nadie lo va a leer, ¿para qué lo ponemos? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un póster en impreso, uno lo tiene que poder leer a 1,5 metros de distancia. O sea que la letra tiene que ser grande. Si hacemos en cambio un video, tampoco vamos a poner mucho texto y por lo tanto la letra tiene que ser grande y fácil de leer. La fuente de la letra que pongamos en nuestro póster puede ser cualquiera. Las más comunes, como Times New Roman y Arial, son de las más usadas porque son fáciles de leer. Acá uno puede poner la fuente que se le cante. La pregunta sería si la fuente que elegimos aporta al póster o distrae. Si es una fuente difícil de leer, quizá distraiga la atención de lo importante y no nos ayude a comunicar ese mensaje que queremos comunicar con nuestro póster. Y una de las formas que tenemos de reducir texto en el póster es usar un lenguaje asertivo, evitar la voz pasiva, usar frases cortas, simples, itemizar. No hace falta utilizar una gran diversidad de conectores. Acá queremos que el texto sea poco y eficiente. Podemos reemplazar texto con imágenes y además podemos usar gráficos autoexplicativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno puede jugar con el color para transmitir información, puede agregar flechas, leyendas, indicadores que faciliten el entendimiento del gráfico y suministrar los elementos necesarios para interpretar el gráfico junto con el gráfico. No hay nada más engorroso que estar saltando entre el epígrafe y la leyenda para poder entender el gráfico. Si hacemos un gráfico que se entienda de por sí solo, vamos a poder eliminar texto del epígrafe también. Y no tenemos que olvidar lo básico, ¿no? No tenemos que olvidar los títulos de los ejes, no tenemos que olvidar el error estándar y si realizamos test estadísticos, el test con su significancia. Hay un blog de Nature que reúne varios artículos sobre cómo expresar los resultados de la manera más eficiente y realmente les recomiendo que lo miren porque tiene unos tips muy buenos. A cada sección del póster le vamos a dar un cierto espacio y generalmente le damos protagonismo a los resultados. Eso depende de cuál sea la intención de nuestro póster. En la gran mayoría de los casos queremos mostrar resultados y por eso le vamos a dar protagonismo. Y lo que también vamos a reservar es espacio para los márgenes y para la separación entre los paneles. Tengamos en cuenta que todos los elementos del póster tienen que estar conectados en una secuencia lógica que sea evidente de seguir. Podemos agregar referencias, por ejemplo, números, o flechas o referencias gráficas que permitan a quien lee el póster guiarse de cuál es la secuencia en la cual tiene que ir mirando los distintos elementos. Si hacemos un GIF, eso en cambio lo podemos hacer a través de la secuencia de diapositivas que podemos ir mostrando. La idea es que la disposición de los elementos en el póster puede ser la que uno quiera, siempre y cuando sea evidente el orden en el cual se tienen que leer esos elementos. Tenemos que evitar que nuestro póster sea un cuadro de Picasso o de Scher. Tiene que ser claro el orden que tenemos que seguir. Y recordemos que cuando lo presentemos vamos a estar ahí. Y nosotros podemos indicar a quien nos escucha a qué le tiene que prestar atención mientras le vamos explicando. Tenemos que utilizar el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque en realidad
relaja la vista y ayuda a quien lee nuestro póster a enfocarse en qué es realmente lo importante. No todo en el póster tiene que estar ocupado. Dejar espacio en blanco también ayuda a entender y a guiarse dónde están los distintos paneles, qué es lo importante, y también relaja la vista y quita contenido para que el póster no esté tan cargado. ¿Qué tan importante es la estética? Es importante. La esencia, digamos, de todo el póster es comunicar. Y no tenemos que, digamos, traicionar esa intención. No tenemos que hacer que, por el sentido de darle una estética particular, quitar atención a lo que realmente queremos transmitir. Hacer un póster simple, predecible y consistente ayuda, facilita al entendimiento. Y también nos da la oportunidad de deliberadamente romper ese orden para llamar la atención con alguna cosa. Por ejemplo, si tenemos alguna imagen atractiva, podemos hacerla más grande y hacer que rompa el orden natural del póster, y de esa manera esa imagen resalta y llama la atención, y eso puede hacer que una persona se acerque a nuestro póster atraído por esa imagen. Si en cambio utilizamos un fondo muy complejo, el fondo del póster no está aportando información y además distrae y hace que no nos deja fijar la atención o nos distrae de los elementos importantes que son los gráficos, los esquemas, las imágenes que nosotros queremos resaltar. Creo que a esto viene muy bien a colación una frase de Saint-Exupéry que dice que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Tenemos que mantenerlo lo más simple posible y lo más accesible al público en general del Congreso. No hay que olvidar la información personal, el nombre de todos los autores, las afiliaciones de los autores, un correo electrónico para que cualquiera se pueda contactar con quien hizo el póster, y también los agradecimientos y reconocimientos. Y esto incluye las fuentes de financiación y los códigos de los subsidios, no solo porque son los que nos permiten realizar nuestro trabajo, sino también porque en muchos casos es obligatorio poner las fuentes de financiación en nuestra producción científica. Y si citamos algún paper, obvio tenemos que poner las referencias. Si reproducimos alguna imagen que ya fue publicada, tenemos que pedir los permisos necesarios. Opcionalmente, también podemos poner una foto nuestra que nos permita a cualquiera en la sesión de póster identificar que ese póster es nuestro. Podemos poner una foto de nuestro lugar de trabajo. O inclusive si los datos están publicados, podemos poner el sitio web de nuestro paper. O también, por ejemplo, el sitio web de nuestra institución. Para hacer eso, los códigos QR son muy útiles porque sacando una foto con el celular, ya quien saca la foto tiene la dirección de internet al cual ir a ver el paper o nuestro lugar de trabajo. Y los códigos QR se hacen muy fácil, hay varios sitios de internet en el cual uno pone la dirección y les devuelve el código QR para ponerle en el póster. Algunos consejos extra, pero quizá no menos importante: no hay que olvidar practicar la presentación antes. Sabemos que es muy difícil explicar algo en 3 minutos. Practicarlo antes y tenerlo aceitado va a facilitar que lo podamos exponer bien y va a valorar el tiempo de quien nos está escuchando, porque, como dijimos, mucha gente que no tiene mucho tiempo, si podemos expresar nuestra idea en un corto tiempo, mejor. También tenemos que recordar que está totalmente permitido llevar material extra. Podemos, por ejemplo, llevar una tablet para mostrar videos. Podemos, si tenemos un video, ¿no?, que queramos mostrar, podemos llevar un objeto representativo de nuestro trabajo que nos ayude a exponer más claramente nuestra explicación. O también todos esos detalles extra que quizás son demasiado minuciosos para poner en el póster, los podemos tener en una hoja aparte para que si a alguien le interesa lo podemos suministrar y dar a demanda. Entonces, en resumen, el póster comunica una historia o una idea, una historia, un mensaje, y está muy bueno tenerlo claro antes de empezar a hacer el póster. Tenemos que utilizar la mínima cantidad de texto necesario y un diseño ordenado, consistente, predecible, facilita que el póster se entienda y además nos permite jugar con el orden y el color para romper ese orden y llamar la atención con alguna cosa en particular. No tenemos que tener miedo al espacio vacío, tenemos que usarlo y no tenemos que olvidar nuestros datos personales y fuentes de financiación, etc. Generalmente se dice que los pósters que son un poquito más cuidados o que suelen ganar, digamos, los concursos, usan espacio en blanco, tienen imágenes atractivas, tienen un flujo fácil de seguir, un orden visual fácil de seguir y sobre todo tienen atrás una historia clara y bien contada, un mensaje concreto para transmitir. Así que muchas gracias y espero que les sirva.